correspondientes. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, compañeros. Bueno, empecemos lo que es la clase. Eh, Estamos dando comunicación de datos por parte de la licenciatura de informática en un esfuerzo realizado por el Colegio Tecnológico de México, y estamos viendo la materia relacionada con todo lo que es la transmisión, trama y estructuración de los datos por medio de los sistemas digitales y computacionales. Yo soy el profesor Héctor Schultz y ahorita estoy con los alumnos de informática. Bueno, ahora vamos a ver los principios básicos de comunicación de datos conforme a lo que es el plan de estudios relacionado con la materia. Esto pues básicamente lo hemos visto durante el transcurso de la materia. Vamos a ir a lo más básico, donde hay un emisor y un receptor. Siempre debe de haber en los modelos de telecomunicaciones un modelo que nos permite que haya un sistema, un conjunto de sistemas que elabore por medio de información catalogada, estructurada, un mensaje que va por medio del emisor y que va a enviar por un medio de transmisor, y que va a tener como recipiente un receptor, que es quien recibe toda la información catalogada y estructurada. ¿Por qué catalogada y estructurada? Puede haber diferentes emisores y receptores en los modelos de comunicación. Sin embargo, a raíz de que todo esto son elementos humanos, desde lo tecnológico hasta lo más básico, que es el habla humana, no siempre va a estar catalogada y estructurada, puesto que no se tiene el conocimiento de la estructuración de estos datos. Por ejemplo, muchas veces nosotros recibimos clases de español porque con ello nos ayudan a estructurar nuestro modelo de comunicación para que el receptor pueda entenderlo. Lo mismo pasa en informática. Nosotros tenemos que en telecomunicaciones nuestros medios de transmisión son electrónicos, a través de sonidos, datos, facímiles, imágenes, voz, video y cualquier otro tipo de información, ya sea análoga o digital. Sin embargo, todos estos deben de tener una codificación, una estructuración, para que nuestro receptor pueda entender todo lo que estamos emitiendo. Es muy importante para nosotros esta parte, puesto que nosotros tenemos que elaborar estas mismas codificaciones, ya que son elementos electrónicos que, al recibir toda esta información, puede traducirla o no, puede ser eficaz o completamente no puede estar recibiendo nada. Esto es un error muy común que suele darse en telecomunicaciones cuando no se tiene una programación estructurada eficiente. Por ejemplo, en la telefonía de celular, la trama de datos debe de estar bien codificada para que la señal de recepción de microondas pueda recibir bien los datos. A veces se pierden estos datos puesto que no está bien codificado, pero la tecnología ha avanzado de tal modo que en automático se esparce esta información de una manera estructurada. Bueno, continuemos con este modelo básico que es un repaso de nuestra última clase que vimos de manera presencial. Bueno, a grosso modo, aquí lo vamos a detallar un poquito más. Quien tenga problemas con entrar a la clase, micrófono, etcétera, ya saben que tenemos otros medios de comunicación. Bueno, aquí ya tenemos de un sistema de telecomunicaciones. Sin embargo, no es el modelo de Shannon, que ustedes también ya lo conocen, y que eso también lo vamos a ver en módulos más adelante, ya en la etapa final de la materia, que es muy importante el modelo de Shannon. Lo bueno es que nosotros ya lo conocemos. Bueno, tenemos nuestra estación de trabajo, que ya les había comunicado. Tenemos nuestra estación de trabajo A, donde está el emisor, y tenemos nuestra estación de trabajo B, que es nuestro receptor. Sin embargo, estas estaciones de trabajo son recíprocas, es decir, se refiere a ese recíproco porque tanto envía como recibe información, tanto lado A como lado B. Tenemos lo que se le conoce como DTA o DTE, en español, es un equipo de terminal de datos. Muy importante, el equipo de transmisión de datos, de terminal de datos, es el que es previo el envío de la información.
El DTE está manipulado y o procesado por la ente humana, por la parte humana, quien es quien recopila, procesa la información que considera relevante o importante para ya poder transmitir los datos necesarios, que ya es la DCE. En la DTE se especula, y les voy a dejar un documental más adelante, se los voy a subir por el Classroom, porque se especula que con la inteligencia artificial ya los procesos de DTE ya los puede hacer un algoritmo, un robot, ¿cómo se le llama? Un robot digitalizado, que es por medio de un algoritmo, de un conjunto de programación de inteligencia artificial. Sin embargo, aún no cumplen los requisitos todavía estos sistemas de digitalizados de DTE, y aún se necesita del ente humano. Ahora, hay otra cuestión que es importante informar. Este DTE, aparte, bueno, que es el equipo de terminal de datos donde se genera y procesan las tareas de información del usuario, que es el usuario lo que necesita, siempre va a estar el factor humano, porque a pesar de que este es un equipo de terminal de datos, o sea, es un ente que necesariamente es ya programado, que necesariamente ya es computacional, siempre va a necesitar el lado humano, el recurso humano. Desde el programador que plasma su codificación, ahí ya está el ente humano. Es por eso que yo, recordando las clases y ya también en la parte profesional, siempre se ha visto esta consideración. Por eso yo se los estoy mencionando. Si no, para mí fácilmente era decirles DTE, equipo de terminal de datos, donde simplemente es un conjunto de algoritmos, los cuales van generando y procesando las tareas de información del usuario. O sea, se acabó. Viéndolo desde la parte técnica, en la parte teórica, pues simplemente son procesos elaborados por una máquina, pero no, tiene recursos que van más allá, porque ya están involucrados con este ente llamado ente humano. Luego pasamos al DCE, que es el equipo de comunicación de datos. Es un equipo utilizado para conectar, establecer y mantener y terminar una conexión. Además, realiza cualquier tipo de conversión de señales, codificación y además procesos requeridos por el DTE. Bueno, este DCE ya es quien recibe la información del DTE y ya es quien dispara la comunicación, la información, precisamente los datos. Aquí, como bien dice, puede ser un módem. El módem WAN, ¿verdad? O puede ser un tramado de un switch anterior que lo pasa al módem, y el módem ya dispara la información, o envía, mejor dicho, la información, y básicamente eso es lo que hace. Ya tiene reglas y parámetros establecidos para realizar esta conexión de comunicación de datos. Una cosa es la comunicación de datos y otra cosa es la conexión, porque la conexión tiene unos parámetros que va a indicar el cómo se van a transmitir estos datos. Para eso ya hay una preprogramación establecida en cada disparador de información o en cada módem, si lo queremos ver así. Luego tenemos lo que es bueno, esto es con respecto al DCE. Luego tenemos nuestro canal de transmisión, y aquí puede ser envío por microondas, envío por señales análogas, envío por señales digitales, dependiendo de la tecnología empleada y las necesidades requeridas de comunicación. Espero que sí estén escuchando mi audio. Háganme favor de indicarme. Aquí me voy a ir con ustedes brevemente. Sí se escucha el audio, ¿verdad? A ver, ya tengo aquí 2 comentarios. Claro, muy bien, perfecto. Continuamos. Se escucha bien. Muchas gracias. Gracias, les agradezco. Muchas gracias por decirme. Ahora continuemos con lo de la clase.
ya tenemos esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un DCE y el DCE que lo recibe, porque necesariamente necesita este otro transmisor o disparador de información que la reciba y la codifique. Bueno, no codifique, sino que la traduzca, por decirlo así. Traduce ya la información para ya pasar de nuevo a un DTE donde está el usuario, y ya pasa a los procesos de usuario, y aquí está el medio de transmisión, que es recíproco. Así es como funciona el módem con el internet. Si tienen dudas, en cualquier momento me lo hacen saber. Yo sé que este tema ya lo tienen dominado, más o menos dominado, puesto que durante la materia hemos sido reiterativos. Espero no estar sonando a conferencia de gobierno y se sienten un poquito animados. Bueno, esto ya lo hemos visto también, que son señales análogas y señales digitales. Como bien sabemos, ambas son señales impulsadas por energía eléctrica, y se clasifican de muchas formas según su naturaleza, ¿no? Pueden ser valores continuos de amplitud en el tiempo, que pasa de una, por ejemplo, una conversación de teléfono donde el micrófono produce señales eléctricas, que estas señales eléctricas corresponden a lo que son la frecuencia con la que se está hablando. Por ejemplo, en la telefonía tradicional, que es una señal análoga, la telefonía esta tradicional recibe los impulsos eléctricos a través de una estimulación que se recibe por el micrófono, que manda vibraciones y las potencializa con carbón, cobre, electricidad obviamente, entre otros, donde recibe las vibraciones y la transforma en energía eléctrica. Pero las señales análogas sí tienen su cresta y sí tienen una amplitud, que vamos a ver más adelante, la cresta y la amplitud, pero no es de manera constante, depende de la fuerza o la intensidad de las vibraciones que se están recibiendo. Es de ahí que se pueden perder inclusive transmisión de datos, o se pueden recibir con mayor intensidad y con mayor claridad en las señales análogas. Y en las señales digitales, sin embargo, estas ya son más concretas, son discretas en amplitud y tiempo, son continuas. Entonces aquí nuestros intervalos de ceros y unos pueden captar cualquier tipo de información. Al ser digitales, siempre van a tener una constante, y esa constante de envío de video, audio, datos, voz, etcétera, va a tener una constante, y su trama para recibir la información va a ser siempre igual. Entonces tiene una mayor calidad en cuanto a emisión y recepción de la información. Por eso es que actualmente todos están cambiando a lo de las señales digitales y no siguen con las señales análogas. Cualquier momento que tengan duda me avisan, por favor. Entonces, bueno, así es como se maneja. Y aquí tenemos los dos características de las señales análogas y digitales. Entonces, una es susceptible al ruido, que esto se conoce como interferencia, pero aquí está puesto como ruido e interferencia. Son lo mismo. Nosotros estamos hablando por teléfono o estamos enviando una trama de comunicación de datos por medio de análogo, pero cualquier efecto secundario que esté en la naturaleza o en su entorno puede generar un ruido y por lo tanto se distorsione. No hay pérdida, pero sí se distorsionan los datos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, aparte de que va a venir en su examen, es importante porque así ustedes van a poder determinar dónde y cómo poner una señal análoga, que bueno, esta ya está prácticamente en desuso, pero si entramos en una crisis mundial donde todo prácticamente se acabe y queden nada más 7 naciones, no es cierto, no los quiero asustar, pero pues imaginan ustedes con la Skynet y que todo se ponga peligroso como en Terminator, pues ya tienen el conocimiento de las señales análogas y pueden generar con impulsos eléctricos fabricados por medio de una bobina de manera muy artesanal, pueden generar sus medios de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí les paso el tip al costo. Bueno,
Presenta grandes atenuaciones en grandes distancias, es decir, no soporta la comunicación a grandes distancias a menos que haya repetidores. Y si hay pérdida de datos, pues no se puede recuperarlas, ¿no? Como la radio que hablábamos básicamente el otro día, ¿no? Si nosotros vamos en el automóvil con nuestra señal análoga y pasamos por debajo de un puente, se pierde la información desde nuestro emisor DTC sigue enviándose, pero al momento de salir del puente recibimos la información justamente al instante, ¿no? Donde sigue transmitiendo, y todo el bloque donde pasamos por debajo del puente pues ya se perdió. Entonces se pierde la información en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, al escuchar la radio, nosotros al escuchar la radio o radiofrecuencias con walkie-talkies, si hay alguna otra interferencia, como a veces tormentas eléctricas, irrumpe la comunicación. Aunque déjenme decirles que también las señales digitales pueden presentar problemas. Ahorita les digo en cómo. Ya pasamos a las señales digitales y tiene convivencia con sistemas digitales, CD-ROOM, estéreo, radios digitales de telecomunicación, telefonía celular, comunicación intercontinental por medio del internet, etcétera. Es posible hacer la regeneración de datos, puesto que todo es por datagramas, que tiene un índice, y este índice recoge el contenido de toda la información. Si se pierde algo, el índice la recupera. Son sensibles a la sincronía, se sincronizan entre dos dispositivos. ¿Qué señales digitales básicas tenemos? Por ejemplo, nuestro teléfono celular se conecta a nuestro gadget, que es un smartwatch, y este smartwatch envía por medio de señales digitales en radiofrecuencia en Bluetooth por medio de un datagrama, donde envía y recibe la información y ya se conecta, ¿no? Y se sincronizan entre ambos equipos para enviar, por ejemplo, mensajes de texto, WhatsApps, entre otros, ¿no? Y se recibe de manera completa. Es sensible al retardo, por ejemplo en el streaming, nosotros estamos viendo lo de la radio por internet y podemos tener un retardo en la transmisión de datos, pero podemos configurarlo con una mayor potencia, por ejemplo en megahertz, para que la transmisión de datos o megabytes, para que la transmisión de datos pues sea de manera sincronizada, ¿no? Es posible la codificación. Esta codificación se hace por medio de datagramas para que los emisores y receptores tengan el mismo código. Y detección y corrección de errores, igual datagramas, ¿no? Corrige los errores o los detecta al momento de enviar la información. Se cortó, no hay problema, la volvemos a recibir. Aquí tenemos nuestro medio de transmisión. Bueno, siempre ustedes que tengan un dispositivo básico de transmisión, si ustedes se consiguieran por ejemplo unos radios walkie-talkie, ustedes van a tener siempre la señalización de TX y RX. T, transmitter, R, receiver, algo así va. Donde ustedes con T transmiten y con la R reciben. Actualmente todos nuestros dispositivos tienen ambos, TX y RX. Cuando ustedes tengan el aparato que sea, su hardware que sea para la transmisión y emisión de datos, siempre fíjense, porque por lo regular están prendidos con unos LEDs o se les manifiesta en pantalla, en su patch panel, un TX y una RX. Si cuando ustedes están hablando se ilumina TX, es que no hay problema, ustedes están transmitiendo datos. Si se les ilumina el RX, obviamente es porque ustedes están recibiendo la información y está encendido y activado el RX. Ustedes pueden tener el TX y el RX activados al mismo tiempo, sí, es cierto. Cuando la comunicación es full duplex, cuando la comunicación es full duplex, acuérdense que es por ambas direcciones.
pueden tenerlos, pero puede haber confusión en la información, puede haber una mala disposición para la combinación de datos, entre otras cosas. Por eso siempre es conveniente que cuando TX esté enviando en su dispositivo, pues RX esté desactivado. Ya una vez que ustedes ya enviaron su TX, pues van a recibir RX y ese lo tengan activado, básicamente. Bueno, como les mencionaba hace un momento, por ejemplo, con la telefonía celular, la trama de datos aquí, como podemos ver en esta parte de arriba, en la transmisión análoga, no es continua. Si se dan cuenta, tiene una señalización, tiene su frecuencia, tiene su onda, tiene su cresta, tiene su amplitud, pero no es continua porque depende de la intensidad con la que se esté enviando la información y puede ser interrumpida. Aquí va en una sola dirección, hacia la derecha, hacia nuestro RX, pero la transmisión de datos no es continua, no es la misma, porque va a depender de la intensidad con la que se esté enviando la información y el tipo de información dentro de su codificación, cómo la esté enviando. Por eso no es continua. Y acá abajo en la digital, no importa el tipo de información que yo envíe, si es voz, dato, video, etcétera, la trama de transmisión es continua. La información como se envía llega tal cual. Entonces esa es la diferencia en la transmisión entre análoga y digital, y es muy importante que ustedes comprendan entre TX y RX para los modos de transmisión. Bueno, aquí ya vamos a ver las características de la transmisión. Vamos a analizarlas. Por ejemplo, tenemos la intensidad, bueno, que es la amplitud, perdón. Y la amplitud es la intensidad con que se envía la información. Esto depende de los megahertz, megabytes, gigahertz con la que se esté enviando, ¿no? Entonces estas son nuestros picos o nuestras crestas que se elevan. Aquí lo tenemos. Aquí en nuestra análoga cambia nuestra amplitud, ¿no? Luego tenemos nuestro periodo, es el periodo de tiempo en ciclos, y esta se mide en segundos, por eso es a tantos 1000 megahertz por segundo, ¿no? Cuando se envía. Luego tenemos nuestra frecuencia, que es ahora sí el número de ciclos o de segundos en las que se está enviando las unidades de hertz. Por lo regular, pues se maneja por una fórmula que es frecuencia igual a 1 sobre t, o sea, hace 1 sobre tiempo. Y en nuestro tiempo recordemos que es nuestro periodo. Luego tenemos nuestra fase, que es el ángulo de la señal, y se mide en grados o radianes. Este es importante porque nos ayuda a identificar en la trama de datos cómo se está enviando la señal. Si está muy excitada la señal, puede repercutir en que no se reciba bien, por ejemplo en audios. Si está muy saturada en nuestra fase, en nuestro ángulo, puede estar muy saturada la señal, y eso, por ejemplo, para el receptor puede ser que al momento de traducir o trasladar los datos o la información no lo haga de manera correcta, puesto que está súper saturado, ¿no? Luego, diferencia de fase. Bueno, era lo que les indicaba antes, ¿no? Aquí checamos nuestra diferencia de fase para ver nuestros ángulos y para saber si está atrasada o adelantada nuestra señal. Claro, con respecto a otra, ¿no? Esto lo hacen para ver si la codificación se está enviando bajo la misma frecuencia, que es la que se pide para la emisión y recepción plena de datos, ¿no? Si yo lo tengo saturado o si yo lo tengo demasiado desfasado. Entonces esto es para saber si está adelantado o retrasada la señal. Hay que enviarlo a una cierta frecuencia para que el receptor que esté codificado con su emisor pues sea recíproco, ¿no? Y luego tenemos la longitud de onda, que es la distancia que cubre la señal en un ciclo. Se utilizan como metros, como unidad de medida. Y bueno, esto está tasado en la velocidad de la luz. Espero que vayamos entendiendo esto. Aquí ya está la gráfica
más o menos determinada. Aquí tenemos nuestra onda de frecuencia, tenemos nuestro ciclo. Si se dan cuenta, tenemos nuestros angulares, que estas son de aquí de 0 a 180 es una fase, acá es otra fase, otra y otra. Si se dan cuenta, estas fases están desplazadas. Sí tiene un angular similar entre las primeras tres, pero la cuarta, mi cuarto angular, ya no es recíproco, ya cambia. Tenemos nuestra amplitud. Cuando dicen amplitud modulada, bueno, es la intensidad, acuérdense, y es la cresta con la que se manifiesta la onda de frecuencia. El tiempo, que está tasado en ciclos, aquí hay un ciclo, acá hay otro ciclo, nada más que aquí este ciclo que tenemos a la derecha está un poquito retrasado. Bueno, estos son los principios básicos dentro de nuestra onda de frecuencia. Esta frecuencia, como la estoy analizando aquí, me dice que es análoga, ¿verdad? La medición de una frecuencia digital es un poquito diferente, es más cuadrada, porque los datos son más simétricos, a diferencia que la análoga. Esta que estamos analizando es una análoga. Inclusive acá, al observar, está un poquito más desfasado nuestro ciclo. Bueno, todo esto repercute en qué ancho de banda tenga. Entre más megabytes yo envíe, por ejemplo en los sistemas digitales, pues voy a necesitar más ancho de banda, ¿verdad? Igual el ancho de banda tiene que ver con los canales de apertura que haya, porque inclusive en la análoga pues hay un ancho de banda, y es la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima de una señal. Ancho de banda contra la capacidad del canal. La tasa máxima de transmisión de un canal se conoce como capacidad de canal y tiene como unidades a los bits por segundo. Bueno, entonces, entre más bits por segundo, nuestro canal tiene que ser más amplio, o tiene que haber más canales de comunicación, y eso va a determinar nuestro ancho de banda. Ahora, modos de operación. La comunicación emisor-receptor puede tener varios modos de operación dependiendo de las limitaciones del medio de transmisión. Esto de transmisión también es de transporte, ver en qué medio de transporte se está enviando, si es un cable UTP y qué categoría. Recordemos que hay, dependiendo de la categoría del cable UTP, inclusive el kilometraje que va a tener sin que haya pérdida de datos, ¿verdad? Bueno, de los equipamientos DCE y DTE, que fueron los que vimos al principio, y de los procesos del usuario. Recordemos, DTE son los procesos del usuario y DCE ya es cuando es el disparador de la información. Y ya una vez que estamos enviando así toda la información, tenemos nuestro sistema simplex, que es el modo de operación de la comunicación. Es unidireccional, o sea, cuando es punto a punto, peer-to-peer, va de A a B y hasta ahí, no va hacia otros. Esto es, mientras un equipo transmite, el otro solo lo recibe. En ningún momento el receptor puede tomar el papel de emisor. Un ejemplo de este tipo de modo de operación es la televisión. Bueno, claro, en este caso no es el medio de transmisión el que impone el tipo de operación, sino el diseño de la aplicación. Pero también tenemos otros medios de transmisión que sean simplemente simplex. De simplex también tenemos la radio, por ejemplo, donde está el emisor y solamente el receptor es quien recibe toda esta información. Sería interesante conocer en la actualidad, por sistemas de protocolos de seguridad, qué otros podrían ser simplex, pero por solo medios de seguridad. Se me ocurre, por ejemplo, que en medios simplex, porque yo les diría la entrada de información para sistemas bancarios, pero no, porque ahí también tiene que, nosotros al enviar la información, tenemos que recibir la información de nuestro receptor de que se han cumplido los parámetros, entonces ahí ya no es simplex. Tiene que haber otro mecanismo, por cuestiones de seguridad vamos a investigarlo, lo checamos la siguiente clase si gustan, pero estoy casi seguro que todavía se utilizan métodos simplex, pero sobre todo más para cuestiones de seguridad. Bueno, entonces va de A a B, donde está el emisor y solo el receptor. Mande, ¿qué iban a decir?
¿No sería también el ejemplo de un teclado? Digamos, cuando tú ingresas datos en un teclado, ve que pasa al procesador y de ahí se manda a la pantalla. Ajá, esa es un buen ejemplo, nada más que ahí ya no es simplex, puesto que tú envías los datos al teclado, de ahí pasa al procesador, pero tu emisor, tu receptor también se convierte en emisor al pasarlo a pantalla, y ahí ya el usuario está recibiendo lo que se está escribiendo. Pero me agrada la idea en el sentido de que, por ejemplo, nosotros estamos escribiendo la información y solamente se queda en el procesador, pero ya no lo envía hacia el usuario, para que ya no se convierta en emisor el mismo receptor. Se me está ocurriendo cuando son las entradas bancarias, cuando se tiene que poner en teclado precisamente una clave o contraseña para que te dé acceso pase, pero ahí ya tu dispositivo se convierte, si lo pensamos como lógica de algoritmo en programación, ya se convierte el receptor en emisor al momento de abrirte la puerta o abrirte el dispositivo o enviarte una señal que fue correcta la información enviada, ¿no? Debe de haber ahí, ahora, debe de haber ahí algo que todavía por sistemas de seguridad solo se quede en emisor y receptor. Estoy casi seguro. Sobre todo en cuestiones de seguridad informática. Es que me viene a la memoria de que sí, sí hay mecanismos donde solamente se envía la información y el usuario, que es el emisor, ya no recibe absolutamente nada. Y por protocolos de seguridad, pero déjenme, lo investigamos para la próxima clase. Luego, aquí tenemos el half duplex, que aquí sí sería el ejemplo como lo que se va escribiendo en el teclado. Yo escribo en el teclado como emisor, lo recibe mi procesador, lo recibe la computadora y la misma computadora me envía una señal de que ya fue procesada la información. ¿Y cómo lo envía? Por ejemplo, pues en el procesador de texto va escribiendo justo lo que yo estoy poniendo en el teclado, entre otras características. Entonces la comunicación half duplex es bidireccional, pero no en forma concurrente. A comparación del modo simplex, ambos nodos pueden fungir como receptor y emisor, pero nunca de manera simultánea, sino que tienen que invertir sus roles. Bueno, inclusive el estar escribiendo en el teclado no es half duplex, eso ya es full duplex, porque en el momento en que yo estoy escribiendo estoy recibiendo la información de la computadora. Aquí básicamente son los radios de transmisión. Yo envío una información, la recibe y luego me la envía. ¿Saben dónde también es así? Ahora sí, en los sistemas bancarios. Cuando yo mando SPAY, perdón, o cuando yo mando información en datagramas sobre comercio electrónico, primero se envía las nominaciones, que en este caso se traducen en dinero, nuestros algoritmos. Una vez que es recibida la máquina toda esta información y la procesa, ya que está procesada, ya este receptor se envía en emisor y dice la cuenta bancaria ya ha recibido. Entonces recibe la cuenta bancaria de un banco B y ya que procesa toda su inteligencia computacional, ya envía al banco A que fue procesada la información. Y necesariamente tiene que ser así en los sistemas bancarios con half duplex, porque si yo estoy enviando la información, por ejemplo, y recibe el banco B la nominación electrónica todavía en codificación, pero sin ser asentada, y yo envío, y fíjense, algunos bancos sí han tenido este error, y yo envío la información de que ya fue asentado el dinero por medio de algoritmo, siendo que, por ejemplo, la cuenta bancaria, perdón, no tiene los suficientes fondos o no tiene ciertos requerimientos para hacer ese tipo de transacciones, por ejemplo, a nivel internacional, a pesar de que sí tenga fondos, etcétera. Y ya es cuando sí se recibe el pago, pero posteriormente te envían un mensaje de que no pudo ser realizada la transacción con éxito y uno dice, pero ¿cómo es posible si yo sí lo realicé y hasta me descontaron dinero de mi cuenta bancaria?
transcurre el tiempo y luego te lo vuelven a depositar, ¿no? Por no haberse concretado de manera exitosa la operación, pero eso hace perder tiempo, esfuerzo, inclusive dinero, etcétera, ¿no? Por eso sí es necesario, en estos casos, que ese tipo de transacciones sí se manejen por medio de half duplex. Bueno, luego tenemos el full duplex, donde ahora sí, el emisor y el receptor son al mismo tiempo. Esto de full duplex lo podemos utilizar, por ejemplo, para las telecomunicaciones en telefonía, que ahora son VoIP. Para las telecomunicaciones por medio de Telnet, como lo estamos usando nosotros por medio de Meet, donde yo estoy hablando, ustedes escuchan, pero a la vez pueden interrumpirme para alguna duda que tengan, ¿no?, en el momento. También para el Internet 2, que es el Internet de la guerra, tiene que ser forzosamente full duplex para hacer geolocalizaciones en tiempo real, etcétera, ¿no? Entonces así es como se utiliza necesariamente en full duplex. Y otra que es básica y muy importante en full duplex, que ahora que estaba analizando lo de su clase, estaba observando que el Instituto Politécnico Nacional desarrolla, bueno, y una universidad de Estados Unidos, que ahorita quiero recordar el nombre, pero volvamos con el Instituto Politécnico, que desarrolla operaciones a distancia, operaciones quirúrgicas a distancia. Aquí la comunicación debe ser garantizada en full duplex, porque se imaginan que el médico deje de observar todo lo que está haciendo a distancia, pues sí está un poco complicado, ¿no? Y hay una universidad que ahorita por lo del coronavirus, por medio, no me lo van a creer, pero por medio de un Arduino, un simple Arduino y una de estas, se me olvidó, una protoboard, con una protoboard hizo respiradores artificiales, porque no hay al alcance mundial ahorita, sobre todo en Estados Unidos, de todos los enfermos y pacientes, no hay respiradores artificiales óptimos o alcanzables. Entonces una universidad, ahorita les envío más al rato cuál es la universidad, desarrolló este mecanismo para generar respiradores artificiales, donde envía la información para enviar aire a los pulmones y así puedan respirar de manera artificial, pero a su vez el aparato está recibiendo la información de que sí está siendo eficiente y que sí el paciente está teniendo signos vitales y le sirve respirar, porque los filamentos del pulmón son muy pequeños, son unas pequeñas venitas que reciben la información de oxígeno en unas pequeñas válvulas muy pequeñas, y se puede estar llenando de oxígeno o de aire, mejor dicho. Sin embargo, eso no garantiza que el paciente esté respirando y que no ayude al proceso de transformar el oxígeno, el aire, en los componentes necesarios para la vida. Pero para eso está este aparato. Entonces manda oxígeno por medio de bombeo, pero a la vez recibe información de que sí hay signos vitales y que está ayudando eso. En este sentido, sí es full duplex. Ya sonó mi alarma. Pues bueno, queridos compañeros, esto es básicamente, pues es un repaso de lo que vimos a manera un poco escueta al hacer las pruebas del Classroom para poder llevar a cabo estas clases vía online, pero aquí ya de manera un poco más personalizada sobre los procesos de transmisión de datos. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Creo que no. Perfecto. Pues bueno, para la próxima clase vamos a ver las señales en banda ancha, filtros, precisamente estos filtros de comunicación de datos, medios de transmisión en serie en paralelos y tipos de transmisión. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Yo les dejé ahí en la actividad, muy sencilla, quizá algunos ya lo tengan, que en Google Presentaciones, y lo más probable es que todos lo tengan, me van a realizar una breve reseña sobre lo que acabamos de poner aquí. Dice, y si pone a los poderosísimos Acosta, digo, para ambientar un poquito aquí. No los tengo, Eric, pero si quiere aquí le ponemos tantito, a ver, quítale. Nada más quito la grabación del que estoy teniendo acá y como no.
va a ver el ambientazo que tenemos de este lado de cabinas.